Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que sé que les va a encantar porque vamos a hablar de algo delicioso, algo divertido y algo que nos une a todos, creo yo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de la publicidad, pero no de cualquier publicidad. Vamos a analizar, desmenuzar y sobre todo a reírnos un poco de un anuncio específico que para muchos de nosotros es un clásico instantáneo. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Exacto. Hoy vamos a hablar del anuncio de Eti Brownie, específicamente el que protagonizan Demet, Can, Risas y el mismísimo Brownie. Sí, ese anuncio que seguro han visto 1000 veces y que, apuesto, les saca una sonrisa cada vez. Pero ¿por qué este anuncio es tan especial? ¿Qué tiene que lo hace tan memorable? ¿Y cómo lograron convertir un simple brownie en un fenómeno publicitario? Todo eso lo vamos a responder hoy. Así que prepárense sus palomitas, pónganse cómodos, y vamos a sumergirnos en el análisis. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, y les gusta este tipo de contenido, ya saben. Suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguna de nuestras aventuras. Me harían muy feliz. Bien, para empezar, recordemos un poco el contexto. Eti Brownie, la marca turca de snacks, quería promocionar su producto. Y en lugar de un anuncio genérico, decidieron apostar por algo mucho más original, algo que conectara con el público a nivel emocional. Y ahí es donde entra en juego el anuncio que todos conocemos. El anuncio, para aquellos que no lo recuerdan, nos presenta a Demet, una joven que se encuentra en una situación, bueno, digamos que un poco complicada. Se siente triste, desanimada. Parece que el día no le está saliendo como esperaba. La lluvia cae, las nubes oscurecen el panorama, y su lenguaje corporal refleja el peso de la desdicha. Pero, de repente, aparece Can. Y Can, con su energía arrolladora, le ofrece un brownie Eti. La llegada de Can es un momento de contraste. Mientras Demet se encuentra sumida en la melancolía, Can irrumpe en escena con una vitalidad contagiosa. Su presencia es como un rayo de sol que intenta disipar las nubes de la tristeza. La forma en que le ofrece el brownie es clave, lo presenta como una solución, como una promesa de algo mejor. Y aquí es donde empieza la magia. Porque ¿quién puede resistirse a un brownie? Nadie. Demet, después de un pequeño momento de duda, una vacilación que denota su estado de ánimo, decide probarlo, y ¡boom! La transformación es instantánea. Una sonrisa se dibuja en su rostro, la tristeza se desvanece, el brownie ha hecho su trabajo. La explosión de alegría de Demet es un momento icónico. El cambio es tan drástico que resulta cómico y al mismo tiempo enternecedor. Vemos como el brownie, ese simple bocadillo, tiene el poder de levantar el ánimo, de convertir un día gris en uno soleado. Pero, ¿qué es lo que realmente funciona en este anuncio? ¿Por qué nos gusta tanto? Pues vamos a analizarlo por partes, para que entendamos la fórmula del éxito. Asterisco asterisco primero, la simplicidad, asterisco asterisco el anuncio es corto, conciso y va directo al grano. No hay complicaciones ni rodeos. La historia es clara y fácil de entender. Vemos a Demet triste, Can le ofrece un brownie, Demet se alegra. Punto. Esta simplicidad es clave para que el mensaje se transmita de forma efectiva. No abruma al espectador, sino que lo engancha desde el principio. En un mundo saturado de información, la capacidad de comunicar de forma clara y directa es un valor añadido. El anuncio de Eti Brownie lo logra a la perfección. No necesita de efectos especiales, de una trama compleja ni de largas explicaciones. Con pocos elementos y en pocos segundos, consigue transmitir un mensaje poderoso: el brownie es capaz de hacerte feliz. Esta sencillez, lejos de ser una debilidad, es su mayor fortaleza. Permite que el mensaje llegue de forma rápida y efectiva a la audiencia, sin perderse en detalles innecesarios. Asterisco asterisco segundo, el humor, asterisco asterisco el anuncio tiene un toque de humor, sobre todo en la reacción exagerada de Demet al comer el brownie. Esa sonrisa que le sale, ese brillo en sus ojos, es contagioso. Nos hace reír, nos hace sentir bien, y nos genera una conexión emocional con el producto. El humor, bien utilizado, es una herramienta poderosa en publicidad. El humor que se utiliza en el anuncio de Eti Brownie es cercano y comprensible. No se basa en chistes complejos ni en referencias difíciles de entender.
Es un humor simple que se apoya en la exageración de la reacción de Demet y en la situación cotidiana en la que se encuentra. El espectador se siente identificado con la tristeza inicial de Demet y se alegra con su transformación. El humor, en este caso, no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una conexión emocional con el producto. El anuncio no intenta ser solo gracioso, sino que busca hacer que el espectador se sienta bien, que asocie el producto con una emoción positiva. Esta estrategia es muy efectiva, ya que el humor facilita la memorización del anuncio y lo hace más atractivo. Tercero, el casting. El casting. Qué importante es elegir a los actores adecuados. Demet, Can y Risas, todos encajan a la perfección. Demet transmite a la perfección la tristeza inicial y la alegría posterior. Su expresión facial, su lenguaje corporal y su forma de actuar son fundamentales para conectar con el espectador. Can, con su energía y entusiasmo, es el amigo que todos necesitamos en momentos difíciles. Su presencia es como un soplo de aire fresco que rompe con la monotonía. Y Risas. Risas es Risas. Su nombre lo dice todo. Cada uno aporta algo único al anuncio y juntos crean una química increíble. La elección de los actores no fue casualidad. Los responsables del anuncio supieron elegir a personas que, además de ser buenos actores, tuvieran una imagen que se ajustara a la personalidad de la marca. El casting fue fundamental para el éxito del anuncio, ya que los actores lograron transmitir las emociones que el anuncio pretendía generar. Cuarto, la música. La música del anuncio es pegadiza, alegre y va perfectamente acorde con la imagen. Es de esas melodías que se te quedan grabadas en la cabeza y que te recuerdan, inevitablemente, el anuncio. La música es un elemento fundamental para generar una atmósfera y para reforzar el mensaje que se quiere transmitir. La elección de la música no fue al azar. Los responsables del anuncio buscaron una melodía que fuera alegre, optimista y que se adaptara a la perfección a la imagen. La música complementa la acción, reforzando las emociones que se transmiten en la pantalla. La música en el anuncio de Eti Brownie es un ejemplo de cómo la música puede ser un elemento clave para el éxito de una campaña publicitaria. La melodía pegadiza y alegre se convierte en un sello distintivo del anuncio y ayuda a que éste se recuerde fácilmente. Quinto, el producto en sí. El Brownie Eti es el protagonista indirecto del anuncio. Es el elemento que desencadena la transformación de Demet. Es el motivo de la alegría. Y por supuesto, dan ganas de probarlo. El anuncio logra que el espectador sienta deseo por el producto, lo asocia con algo positivo y, en definitiva, lo quiere comprar. El Brownie Eti no es solo un producto, sino una experiencia. El anuncio lo presenta como una solución a los problemas, como un elemento que puede mejorar el estado de ánimo. El anuncio crea una conexión emocional entre el espectador y el producto, lo que aumenta las posibilidades de que el espectador lo compre. El Brownie Eti se convierte en un símbolo de alegría, de optimismo, y el anuncio logra que el espectador quiera formar parte de esa experiencia. La forma en que se muestra el producto, la forma en que se relaciona con las emociones, es clave para el éxito de la campaña. Pero, ¿qué podemos aprender de este anuncio para, por ejemplo, nuestras propias estrategias de marketing o simplemente para entender mejor cómo funciona la publicidad? Bueno, primero, que la simplicidad es clave. No siempre se necesita un anuncio elaborado y complejo para lograr el éxito. A veces, una idea sencilla, bien ejecutada, es más que suficiente. La simplicidad permite que el mensaje llegue de forma clara y efectiva a la audiencia. No sobrecarga al espectador con información innecesaria, lo que facilita la memorización del anuncio y lo hace más atractivo. La simplicidad también implica una mayor eficiencia en términos de producción. Un anuncio simple puede ser más fácil y económico de producir que uno complejo. Segundo, que el humor es una herramienta muy efectiva. Hacer reír al espectador es una forma de conectar con él a nivel emocional y de generar una asociación positiva con el producto. El humor puede ayudar a romper con la monotonía y a captar la atención del espectador. El humor puede hacer que el anuncio sea más memorable y que se comparta en las redes sociales. Sin embargo, es importante usar el humor de forma inteligente y adecuada. El humor debe ser relevante para el producto y para el público objetivo. El humor no debe ser ofensivo ni caer en clichés. Tercero, que el casting es fundamental.
Elegir a los actores adecuados, que transmitan la personalidad de la marca y que conecten con el público objetivo, es crucial para el éxito del anuncio. Los actores son la cara del anuncio, y son ellos los que transmiten las emociones y los valores de la marca. Los actores deben ser creíbles y auténticos. Deben tener una imagen que se ajuste a la personalidad de la marca. El casting es un proceso crucial que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un anuncio. Cuarto, que la música es importante. La música adecuada puede potenciar la atmósfera del anuncio y reforzar el mensaje que se quiere transmitir. La música puede ayudar a crear una conexión emocional con el espectador. La música puede hacer que el anuncio sea más memorable y que se comparta en las redes sociales. La elección de la música es crucial. La música debe ser acorde con el mensaje y con el público objetivo. La música debe ser pegadiza y fácil de recordar. Y quinto, que el producto tiene que ser bueno. Porque al final, por mucho que el anuncio sea genial, si el producto no cumple con las expectativas, la campaña no funcionará a largo plazo. El anuncio puede generar interés y deseo por el producto, pero es el producto el que debe satisfacer las necesidades del consumidor. Si el producto no es bueno, el consumidor no lo volverá a comprar. El producto es el elemento más importante de la campaña publicitaria. El anuncio de Eti Brownie es un ejemplo perfecto de cómo hacer publicidad de forma efectiva, creativa y sobre todo, memorable. Es un anuncio que nos hace reír, que nos emociona y que al final, nos dan ganas de comprar un brownie. El anuncio logró crear una conexión emocional con el espectador, lo que generó un aumento en las ventas y en la popularidad de la marca. El anuncio se convirtió en un fenómeno cultural, y todavía hoy se recuerda con cariño. El anuncio es un ejemplo de cómo la publicidad puede ser una forma de arte, y cómo puede generar emociones y conectar con el público. Pero, ¿qué más podemos sacar de este anuncio? ¿Qué otras cosas podemos analizar? Bueno, por ejemplo, podríamos hablar del impacto que tuvo en las redes sociales. El anuncio se viralizó rápidamente, generando un gran revuelo y muchas conversaciones online. La gente compartía el anuncio, lo comentaba, hacía memes, todo eso contribuyó a aumentar la popularidad de la marca. El anuncio de Eti Brownie fue un éxito en las redes sociales. El anuncio se compartió miles de veces, se comentó y se generaron memes. La viralización del anuncio contribuyó a aumentar la popularidad de la marca y a generar un gran impacto en el público. La viralización es una estrategia de marketing muy efectiva, ya que permite que el anuncio llegue a un público mucho más amplio. También podríamos hablar de la estrategia de Eti Brownie para mantener el interés del público. ¿Cómo hicieron para que el anuncio siguiera siendo relevante después de tanto tiempo? Pues en parte gracias a la repetición, pero también gracias a otras estrategias de marketing, como la creación de nuevos anuncios, la participación en eventos y la colaboración con influencers. Eti Brownie mantuvo el interés del público gracias a una estrategia de marketing integral. La empresa continuó creando nuevos anuncios, participando en eventos y colaborando con influencers. La empresa también se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo contenido relevante e interactuando con el público. La estrategia de Eti Brownie es un ejemplo de cómo una marca puede mantenerse relevante a lo largo del tiempo. Y hablando de influencers, ¿creen que este anuncio funcionaría igual si se hiciera hoy en día? ¿Cómo se adaptaría a las nuevas plataformas y a las nuevas tendencias de comunicación? Sería interesante ver una versión actualizada del anuncio, con los influencers del momento y con un estilo más acorde con la actualidad. La adaptación del anuncio de Eti Brownie a las nuevas plataformas y tendencias de comunicación es un tema interesante. El anuncio podría actualizarse con los influencers del momento con un estilo más acorde con la actualidad y con una mayor interacción con el público. La adaptación del anuncio a las nuevas plataformas y tendencias de comunicación es clave para que el anuncio siga siendo relevante. Lo que sí es cierto es que el anuncio de Eti Brownie es un clásico. Es un ejemplo de cómo la publicidad puede ser divertida, creativa y efectiva. Y sobre todo es un recordatorio de que a veces, un simple brownie puede ser la solución a todos nuestros problemas, o al menos, a los problemas de un mal día. El anuncio de Eti Brownie es un clásico de la publicidad. El anuncio es un ejemplo de cómo la publicidad puede ser una forma de arte, y cómo puede generar emociones y conectar con el público. El anuncio es un recordatorio de que la publicidad puede ser divertida, creativa y efectiva. Y bueno, creo que ya hemos analizado bastante este anuncio, ¿no?
Hemos hablado de su simplicidad, de su humor, del casting, de la música, del producto, y hasta de la viralización en redes sociales. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. El análisis del anuncio de Eti Brownie nos ha permitido comprender mejor cómo funciona la publicidad, cómo se crean anuncios efectivos y cómo se pueden conectar con el público. Así que ya saben, si les gustó este análisis, si les pareció interesante y si se divirtieron tanto como yo, no se olviden de dejarme un like. Un like es como un abrazo virtual. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Así todos podremos disfrutar juntos del mundo de la publicidad. Compartir el vídeo es una forma de apoyar el canal y de hacer que el contenido llegue a más personas. ¿Qué les pareció el anuncio? ¿Cuál es su parte favorita? ¿Qué otro anuncio les gustaría que analizáramos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La opinión de los espectadores es muy importante, ya que permite mejorar el contenido del canal y crear vídeos que sean relevantes para el público. Y bueno, por ahora, eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y no olviden, coman brownie. O lo que se les antoje. Pero sean felices. La felicidad es importante y el anuncio de Eti Brownie nos recuerda que a veces la felicidad puede encontrarse en cosas simples como un brownie. Hasta la próxima.